Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este viernes 18 de julio. Hoy tenemos el camino de nuestra santidad, como nos ofrece la Iglesia a través del libro del Éxodo, capítulo 11, versículos 10 al 12 y luego el versículo 14. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas de la puerta, el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esta noche comerán la carne asada al fuego. Comerán panes sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado y al fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y no lo comerán, y lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Queridos amigos, esta es la lectura que nosotros utilizamos también el día de la Pascua, ¿verdad? Abego, yo que fuera ñande yara, ñande no es para hacer un camino de liberación. Jaume, ñande la instrucción. Este es el día esencial y fundamental. Ñande la mañana vamos dentro de la Biblia. Es la importante, vea, na abella yujuina, queridos amigos. Este es el paso de Yoimo. Es el paso del Señor. Pesaj, ya ñande hebreo. Esta es la Pascua. Ya ella de castellano. Ese quiere decir el paso de la oscuridad a la luz. Ese quiere decir el paso de la corrupción a una vida honesta. Y te dan las instrucciones, se dan cuenta que todo te manda a hacer en comunidad. A bendiga tú de ella poneño mía, al contrario. La pende y no pende familia. Después de haber matado a Handicatumo, ese animal que les pido, la ovejita o el cabrito, entonces, peñen batita como comunidad. Esa va a ser yo que recuerda la ñandeña mañana, ya echara, lo esencial y lo fundamental. La comunidad es el que hace el camino de liberación. Dajé la cuantijaño, diga tu ñande, entonces la ña mañana ya es, como nos dice el Génesis, si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Napeicotemo, ay, a ver, por quien dere ya potala ella posea. Y muchos de nosotros se consideran dioses, lastimosamente. Pero aquí está la contrapartida: el libro del Éxodo, capítulo 11 y luego el capítulo 12, que nos está enseñando y nos está diciendo cómo tenemos que liberarnos, pero en comunidad. Porque entero este año mañana ya lleva que solamente respondiendo a este llamado de Dios para hacer nuestra Pascua, podemos construir el reino de los cielos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.